días a los llamados a ser escogidos. Por aquí está su servidora Yolaide y hace rato que no me conectaba. Estaba ansiosa de hacer un video. Voy a hacer un video cortico y quiero contarles unas curiosidades. Esta semana estuve con preguntas y me despertaba por la noche, sobre todo con esta palabra, blasfemia, blasfemar. Y he sentido un peso por enseñar sobre lo que significa blasfemia o blasfemar. La blasfemia es una injuria, un insulto, algo que se diga sobre Dios que esté ofendiendo su nombre, o que se diga algo de Dios que es mentira, que se le coloque también, por ejemplo, un atributo al Señor, o se le asigne algo al Señor que no es propio de Él. O por ejemplo, también cuando se habla en la palabra de Dios sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque se le da una propiedad al Espíritu Santo que no le pertenece, que no es parte de Él como persona de ese Dios trino, de ese Dios único, trino. Y bueno, esta semana tenía varias preguntas porque me apasiona la escatología y he estado estudiando sobre los profetas menores y los profetas mayores y el Apocalipsis y todo eso, y en toda esa ansiedad que tenía por aprender más, preguntas que tenía que no había podido tener respuesta de ellas, he descargado una aplicación de inteligencia artificial. El nombre es Chat On. Y me tomé la atribución de preguntarle ciertas cosas a ver qué me contestaba esta máquina. Y bueno, entre las cosas que me contestó, yo quisiera compartir en este día algunas que me causaron un poquito de risa, y al mismo tiempo yo decía, risa en el sentido no, más bien una sonrisa, no risa, sino una sonrisa me sacó esta máquina, porque yo decía, wow, como una máquina habla del Señor de esta manera, y muchas veces el ser humano ni siquiera cree en Dios. Cómo una máquina se puede expresar del Señor y decir tantas cosas hermosas, a pesar de que en muchas ocasiones me decía que como inteligencia artificial no tenía ningún credo, que no creía en nada, por supuesto, no es una persona, y se basa en información que consigue en las redes, en la nube, digamos, en el internet. Pero sin embargo, las respuestas que me daban en muchas ocasiones eran respuestas muy agradables a mis ojos. Y quisiera compartir algunas de las preguntas que le hice y las respuestas que me dio. Comenzando por el hecho de lo que ya antes le hablé sobre la blasfemia. Entonces yo le pregunto a la máquina, voy a colocar los capturas en el video para que ustedes puedan ver lo que yo estoy leyendo, y ustedes puedan ver que sí fue la misma aplicación de inteligencia artificial que me contestó estas preguntas. Yo le pregunté, ¿qué es una blasfemia según la Biblia? Y trae las citas bíblicas. Entonces me contestó, en la Biblia, la blasfemia se refiere a la falta de respeto o irreverencia hacia Dios o a las cosas sagradas. Aquí están algunas citas bíblicas que hablan de la blasfemia. Me cita Levítico 24:16, y el que blasfemare en el nombre de Jehová ha de morir. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera.
Dice Mateo, me cita también Mateo 12 del 31 al 32. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado en los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Espíritu del hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. En Marcos 3, del 28 al 29, dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cuales quieran que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y me dice, en resumen, la blasfemia es un pecado grave en la Biblia y se tiene como falta de respeto o irreverencia hacia Dios o a las cosas sagradas. La Biblia advierte que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada y que aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo están en peligro de juicio eterno. Antes de continuar compartiéndoles otras preguntas que le hice y las respuestas maravillosas que me dio esta máquina o esta inteligencia artificial, me quedo asombrado porque por eso es que, perdón, en estos días la palabra blasfemia estuvo en mi cabeza y me despertaba, porque es increíble lo que yo veo que la gente hoy hace del Espíritu Santo. Cómo blasfeman del Espíritu Santo, dándole una propiedad de fuerza. Podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo la presencia de un Dios que es trino, que se muestra como Padre, que se muestra en el Viejo Testamento como el ángel de Yahweh, y se muestra incluso en apariciones antiguo testamentarias de la persona de Jesús antes de su encarnación, y se muestra también como el Espíritu Santo. Y en algunos pasajes de las Escrituras podemos ver que están presentes los tres, como en la creación, como cuando el Señor estaba creando y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y anteriormente, en algunas de las enseñanzas que he compartido, les he hablado sobre esto, sobre el Espíritu Santo, pero me sigue ese pensamiento, y sobre todo vemos como al Señor se le blasfema quitándole su deidad, porque dicen que es un profeta, que era hijo natural y no digamos, que fue engendrado por el Espíritu Santo, sino que fue engendrado de la carne de José, quien era su padre adoptivo. Entonces, eso me causa dolor y me causa indignación, porque cuando se meten con el Señor, como yo salgo como si fuera una leona defendiendo a los leoncillos, a sus leoncillos, ¿no? Algo así siento. Es como si se estuvieran metiendo con un hijo para los que tienen hijos. Así me siento yo cuando escucho a la gente hablar así del Señor sin respeto, lo blasfeman y dicen cosas que no están en las Escrituras, tuercen las Escrituras. Entonces yo le preguntaba a esta máquina también, a través de este chat virtual, yo le digo, ¿hay blasfemias contra Jesús? Yo quería saber qué me respondía la máquina, y me dio tanto gozo lo que me respondió, y yo lo quiero leer, porque yo digo, como la palabra de Dios es, Él dice en su palabra, el Señor dice en su palabra, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él.
Entonces, hasta una máquina virtual, una máquina que piensa por una inteligencia o unos datos que se le han colocado en su programa, que tiene capacidad de responder respuestas y hacer análisis. Puede analizar según lo que puede ver en las escrituras para darme esta respuesta tan maravillosa. Bueno, y cuando le pregunto a esta máquina de inteligencia artificial que si hay blasfemias contra Jesús, él me responde, sí, en la Biblia se mencionan blasfemias contra Jesús. En Mateo 12, del 31 al 32, de Marcos 3, del 28 al 29, que son los textos que acabamos de leer, ¿verdad? Dice, citados anteriormente, Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no se perdonará, pero también dice que cualquier palabra hablada contra él, el Hijo del Hombre, será perdonada. Es importante tener en cuenta que Jesús es parte de la Trinidad junto con Dios, el Padre y el Espíritu Santo, por lo que cualquier acto de blasfemia contra Jesús también se consideraría blasfemia contra Dios. ¿Están escuchando? O sea, qué respuesta tan maravillosa y tan acertada de una máquina, ¿verdad? Que no tiene temor de Dios, que no puede tener fe, que no puede tener sentimientos, ¿verdad? Que no siente, pero que tiene una manera de analizar, ¿verdad? Las escrituras, y por lo que analiza en las escrituras me da esta tremenda y maravillosa respuesta, la cual estoy compartiendo con ustedes en este día. Entonces, bueno, voy a dejar este video hasta acá. Quería estar activa y compartir, no dejar de compartir la palabra de Dios de alguna manera. El Señor nos llama a arrepentirnos, estamos en los últimos tiempos, el Señor viene pronto. Yo te hago la invitación a que reconozcas que eres pecador, que reconozcas que necesitas un Salvador. Nadie puede llegar al cielo, ni a la salvación, ni a la vida eterna, sino por un solo camino. Y ese camino se llama Jesús. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Por lo que te exhorto a que te arrepientas de tus pecados y que creas en el único que te puede dar salvación y vida eterna, Cristo Jesús. Si te ha gustado este video, por favor no dejes de darle un like, compártelo. Es importante que la gente sepa lo peligroso que es blasfemar en contra de Dios. Hay una blasfemia que no tiene perdón ni en esta era ni en la venidera, por lo que hay que tener cuidado. Los exhorto a estudiar las escrituras, a tener una relación íntima con el Señor, a encontrarse con Él en su palabra, porque Jesucristo es el Logo y ese Logo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ese Logo también era Dios, es Dios. Por lo que Él está vivo en toda esta palabra, en la escritura, en las escrituras, y los animo a que puedan encontrarse con el Señor, aprendiendo de Él, de su carácter, de su pasión que vivió por nosotros para entregarse por nuestros pecados, morir y luego resucitar para subir al cielo y sentarse a la diestra de Dios Padre. Dios los bendiga. Comparte este video, como ya lo dije, dale le gusta. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Dios te bendiga.